Los yoyos siempre han sido una obra esquiva. Llevan publicándose desde los años 80, pero se han empezado a popularizar apenas hará unos 10 años, debido a la gran aceptación que ha cobrado el colectivo LGTB+ en la última década. Todos dicen que es un anime muy masculino, pero la verdad es que es una obra gay que está en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica. ¿Que en qué me baso para decir eso? Pues aparte de haber sido comprado por Netflix, lo cual ya es el indicador oficial de que algo es gay, sus personajes tienen comportamientos sospechosos a lo largo de la obra, y hoy voy a exponer a 7 de ellos. Así que sin más dilación, empecemos con esto. Para empezar tenemos a Speedwagon, o Speedwaifu como lo llama el sector de fandom que menos sale de casa. Este tío se la pasa detrás de Jonathan todo el rato y no para de simpearle. En la parte 2, una vez Jonathan ha muerto, él no se casa con nadie, ni siquiera muestra interés en ninguna mujer. Todo esto es porque Speedwagon nunca salió del armario, debido a que vivió a finales del siglo XIX, y si se enteraban de que era gay lo habrían matado o metido en un hospital mental. Abdul, al igual que Speedwagon, también es un gay de closet, pero él va un paso más allá, ya que vemos cómo agrede sexualmente a Joseph y cómo le mea un tío en la boca junto a Polnareff. Abdul ve a Holly sin camiseta y ni se inmuta, lo cual es muy sospechoso. Además, tuvo que huir de Egipto, ya que en esa sociedad está reinada por el Islam, y el ser homosexual es haram. Carl se pasa encerrado en un pilar miles de años. A una persona normal le costaría un tiempo adaptarse y desatrofiar su cuerpo, pero este tío lo primero que hace al salir es tirarse la pose más gay posible, casi desnudo, junto a 2 hombres que parecen strippers masculinos, sin olvidarnos de que exterminó a su raza y los únicos a los que salvó fueron hombres. La raza está condenada. Cualquier persona cis hetero habría salvado al menos a una mujer aunque sea. En este puesto del top escalamos muchísimo, ya que a partir de aquí los personajes tienen pendientes, y según mi abuelo, esos de mariquita. Yosuke va vestido con broches de corazones y de marinero. Además, siempre entra en cólera cuando te burlas del peinado ese de gay que lleva, lo cual, si me lo preguntas, es un comportamiento de gay reprimido. En su pose más icónica vemos cómo pone morritos y se ofrece poniendo el culo en pompa. Este no tiene remedio ninguno. Hey, go on the way, I'm the fucking daddy. Dio es, sin ningún tipo de duda, el villano más gay de la obra, junto a Pucci. En los flashbacks de la parte 6 vemos cómo estos dos se la pasan tonteando siendo demasiado cercano el uno con el otro. Pero pongo a Dio por encima de Pucci por un detalle muy importante. Solo hay una cosa más gay que entrar en un hombre. Y esa cosa es poseer el cuerpo entero de otro hombre, justo así como el desvergonzado de Dio hizo con el pobre Jonathan. Bro, this man bought some croissants, what the fuck? De tal palo tal astilla. Giorno, además de ser hijo de 2 hombres y una mujer, es italiano, lo que literalmente es la nacionalidad más gay que puede tener una persona. Se deja dar lametones por Bucciarati y cura a Mista sin usar su stand. Aparte de todo eso, va vestido full rosa con un escote en forma de corazón y pines con forma de mariquita. Todos sus amigos van vestidos como si fueran travestis con malas pulgas. Parece insuperable, pero hay todavía un personaje aún más gay en esta obra. El personaje más gay de la obra es Kishibe Rohan. Este hombre no muestra nada de interés por ninguna mujer en la parte 4. Además, se le ha visto salir de clubs de alterne y saunas gays con el fin de investigar para su manga. Recientemente lo hemos visto en la parte 9, pasando el rato en la isla de Jeffrey Epstein. Por suerte para este sinvergüenza, no hemos visto mucho más, ya que JoJo Lands aún está en emisión. Pero el motivo principal por el que Rohan se encuentra en el primer lugar es que Rohan es la autoinserción de Araki en la obra. ¿Y quién puede haber más gay que la persona que ha escrito todo este sinsentido?
Bueno, gente, eso ha sido todo. En mi opinión solo hay 4 cosas más gays que los yoyos, y son la gente que entrena con guantes, los que se comen la pizza con cubiertos, los yoyotubers y la gente que vea este vídeo. Feliz Día del Orgullo y que Dios os bendiga.